Hola, bienvenidos. Una vez más nos encontramos con el profesor Ricardo Ravena para hablar de temas históricos a través y el agradecimiento, por supuesto, a la gente del Instituto Municipal de Estudios Históricos que, bueno, nos cede la presencia del amigo Ricardo. Ricardo, gracias por estar. Por favor, sabes que es un gusto como siempre. Buenas tardes. Ricardo, vamos a hablar del ferrocarril en Almirante Brown, que es Exactamente. toda una historia esa, ¿no? Que es toda una historia y que nos refiere a pensar que nuestro partido está totalmente relacionado y constituido por el ferrocarril. Digo, por el ferrocarril, por presencia, también por ausencia en algunos Ajá, lugares, ¿no es cierto? ajá. Bueno, nuestro partido tiene una característica especial, que cuenta con dos líneas ferroviarias que tienen un origen y un desarrollo totalmente diferente, ¿no es cierto? Pensemos que la primera línea en orden cronológico es la que circula por las estaciones de Adrogué, Bursaco, Longchamp y Gleu. Ujú. Bueno, ahora próximamente vamos a tener una estación intermedia entre Bursaco y Longchamp que va a ser la parada para la Universidad de Almirante Brown. Esa es una línea. Y la segunda que, que pasa por José Mármol, por Rafael Calzada y por Claypole. Y cada una de esas líneas tuvo un origen totalmente diferente. La primera dijimos que es la línea de Adrogué, Bursaco y demás. En agosto de 1865 se construye esa línea ferroviaria por el Ferrocarril del Sur, es decir, un ferrocarril inglés. ¿eh? Capitales ingleses construyen el ferrocarril en 1865. Recordemos que en 1857 habían comenzado a aparecer el ferrocarril en nuestro país. 1857 el ferrocarril del oeste. Y ese ferrocarril nace como un ferrocarril que tiene y un, un destino y un objetivo muy claro. Ese ferrocarril va a ir desde Buenos Aires hasta la zona primero de Chascomús. ¿Por qué a Chascomús? Porque en esa zona de Chascomús hay una colonia escocesa que se está dedicando a la producción de lana, a la producción de ganado ovino. ¿Y para qué la lana? Estamos hablando del momento 1865, donde nuestro país lentamente se empieza a integrar a la economía mundial como un país agroexportador de materias primas. Y esa lana va a abastecer a la primera industria que se revoluciona en Inglaterra con la revolución industrial, que es la industria textil. Entonces Ajá. esa lana va a ir hacia la industria textil. Es decir, que ese ferrocarril nace con la intención de la obtención de materias primas en una región, llevarlas al puerto y desde allí a Europa. Esto es el origen del ferrocarril. Y en este ferrocarril que comienza a circular en 1865, el único lugar donde paraba en las tierras de Almirante Brown era en Gleu. Y esa parada tenía que ver más con una cuestión técnica que otra cosa, porque recordemos que los ferrocarriles, las locomotoras, tenían una circulación un tiempo determinado donde tenían que parar, abastecerse de agua y demás. Así que Gleu casi que era una parada más bien técnica. Es decir, Claro. que todavía no tenemos un ferrocarril de pasajeros. ¿Qué es lo que sucede? Que paralelamente a esto va a comenzar en la región de Almirante Brown, a partir de la fundación del partido, de la aparición de Esteban Adrogué y de otras figuras, la población, el loteo de tierras y la necesidad de que el ferrocarril no solamente pase, sino que comience a detenerse. Y no solamente eso, sino que el ferrocarril se va a transformar en un poderoso atractivo para aquellos que puedan venir a vivir a esta zona. Ujú. Pensemos que hasta la aparición del ferrocarril, la forma de transportarse, que era a
sangre animal, era totalmente irregular. Pensemos lo que era venir, nada más que desde la ciudad de Buenos Aires hasta la zona de Almirante Brown. Era un viaje totalmente complicado. En invierno por las lluvias, en verano por el calor, el polvo. De modo que no había un transporte regular. ¿Qué es lo que va a traer el ferrocarril? La regularidad, la puntualidad, el cumplimiento y también la posibilidad de transporte de carga en una primera instancia. Pero al presentarse el ferrocarril en las tierras de Almirante Brown como un atractivo para que la gente que pueda venir a esta zona tenga un medio de transporte certero hacia Buenos Aires, se va a comenzar, por el accionar de algunas figuras que ahora vamos a mencionar, se va a comenzar a tratar de que el ferrocarril se detenga. Y así vamos a tener la estación de Adrogué, la estación de Bursaco, y ya teníamos la estación de Gleu. Y estos nombres, fíjate vos, que tienen que ver con aquellas personas que en el afán de que el ferrocarril comience a detenerse en Almirante Brown, donan tierras para la estación. Entonces el ferrocarril va a tomar el nombre de los donantes de tierra para establecer el nombre de las estaciones. En el caso de Adrogué va a ocurrir una situación muy particular, que Esteban Adrogué pide al ferrocarril del Sur, que la estación se llame como el pueblo, Almirante Brown. Pensemos que Adrogué se llamaba hasta 1998, oficialmente se llamaba Pueblo de Almirante Brown. Pero, ¿qué pasa? El ferrocarril del Sur le dice, mire, no le podemos poner Almirante Brown porque ya existe una estación que se llama así. Es la estación que estaba en la zona de Casa Amarilla, que ya tenía el nombre del almirante Guillermo Brown. Claro. Entonces le dice, vamos a tener una confusión, así que no le podemos poner ese nombre. Entonces Esteban Adrogué dice, bueno, si no le pueden poner ese nombre, ustedes decían qué nombre le ponen. Entonces, el nombre que se le pone es el de Adrogué. De modo que teníamos una estación que se llamaba Adrogué, pero el pueblo se llamaba Almirante Brown. Pero siempre lo conocimos para Adrogué. Bueno, fíjate vos que estas negociaciones que realiza Adrogué con el Ferrocarril del Sur, el gerente con el que negocio era Banfield. Así que tenemos esos nombres tan presentes, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo va a suceder con Bursaco, y bueno, ya que lo obteníamos, está. Y Longchamp va a ser una estación posterior, porque Adrogué 1872 vamos a tener la estación, lo mismo que Bursaco. Ya teníamos en 1865 Gleu. Longchamp va a ser posterior, va a ser 1910, y va a ser creada con un motivo muy especial, que es la instalación de un hipódromo en Longchamp, y dentro de las posibilidades que ofrecía ese hipódromo a quienes lo visitaban, era que hubiera un tren desde Buenos Aires que se detuviera allí en el hipódromo. Ya, ese es el origen de la formación de Longchamp. De modo que tenemos un ferrocarril que nace con un objetivo de carga, pero que después se va a transformar en un ferrocarril de pasajeros. Yo decía, el ferrocarril es presencia, pero también es ausencia, ¿no? ¿Qué pasa en aquellos lugares donde el ferrocarril no pasa? O nos venimos un poquito más acá en el tiempo, en aquellos que ha dejado de pasar, ¿no? Sabemos todo lo que significa cuando el ferrocarril deja de pasar en un lugar. Y esto va a pasar cuando se crea el partido de Almirante Brown, no se logra establecer cuál va a ser la cabecera. Y la discusión es entre Adrogué y la gente de, en ese momento, Mochi Chingolo, que es la actual ministro Rivadavia. Y uno de los factores que va a terminar por decidir que la cabecera sea Adrogué, Almirante Brown, indudablemente, más allá de las vinculaciones políticas que tenía Esteban Adrogué, que era muy importante,
va a ser la presencia del ferrocarril. De modo que su presencia es muy importante, como así también su ausencia. Y el ferrocarril, ahora vamos a hablar de la otra línea ferroviaria que nos atraviesa, pero el ferrocarril va a modificar no solamente el transporte, va a modificar hábitos, va a modificar un montón de cuestiones que tienen que ver con esto que podemos llamarlo un agente de cultura. Una autora española, Pilar Siviera, dice que en los pueblos el silbato del tren reemplazó al campanazo de la iglesia. Claro, claro. La estación se transformó en un eje, en un lugar de encuentro. Ella habla, la estación se transformó en un lugar de promiscuidad de clases, de mezcla. Y ese centro, y ese lugar neurálgico que era la plaza del pueblo con la iglesia, y ese hasta el reloj pasó a ser cronometrado con la llegada del ferrocarril. Entonces, tiene una importancia no solamente comercial y de transporte, sino también cultural, digo, ¿no? Pensamos solamente en un transporte cuando viajamos al trabajo, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿cuántas cartas de amor, cuántas cartas de divorcio, no fueron por el ferrocarril? Bueno, entonces tenemos un ferrocarril que es esta línea, pero en Almirante Brown tenemos otra línea ferroviaria, que es la que pasa por José Mármol, Rafael Calzada y Claypole. Esa línea ferroviaria nace por un motivo totalmente diferente. Y está relacionada no con un hecho económico, como hablamos recién, sino por un hecho netamente político. En 1880 es el momento donde podemos decir que de alguna manera termina la larga etapa de los conflictos que habían empezado en 1810. De 1810 a 1880, esos 70 años de unitarios federales, rosistas, antirrosistas, Urquiza, Mitre. Es una etapa que en su último tiempo, a partir de la presidencia de Mitre, de Sarmiento, de Avellaneda, tiene una etapa fundacional. Pero en 1880 terminan definitivamente los conflictos y hay dos hechos que marcan la finalización de ese conflicto. Una es la llegada de Roca al poder y la otra es la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, la ciudad de Buenos Aires se convierte definitivamente en la capital de la nación. Pero ¿qué sucede en 1880? Que la ciudad de Buenos Aires era la capital de la provincia de Buenos Aires. Claro. Sí, la provincia de Buenos Aires, el poder ejecutivo, el poder legislativo funcionaba en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué sucede? Que no pueden convivir, no es conveniente que convivan una capital nacional con una capital provincial. No solamente con una capital provincial, sino con la capital de la provincia más importante del país. Entonces se decide que la capital de la provincia de Buenos Aires tiene que ser una capital nueva y tiene que estar alejada de Buenos Aires para no tener ese radio tan fuerte de influencia. Y después de largas deliberaciones, hay un montón de localizaciones que van desde Zárate, San Fernando, Mercedes en el interior de la provincia. Se decide una zona que es la zona de Ensenada, donde estaba el puerto de Ensenada. Uh-huh. Allí se va a crear la ciudad de La Plata. Esta ciudad que es una ciudad totalmente nueva, ¿no? Que va a comenzar su construcción en 1881 y para 1884 va a ser oficialmente inaugurada. Esta ciudad con unos edificios majestuosos, uh-huh, muy importantes, sobre todo todos los edificios que tienen que ver con la construcción de edificios estatales, los ministerios y demás.
Y entonces, cuando finalmente se decide construir la ciudad de La Plata, allí surge un tema, que es ¿cómo hacemos para comunicar la ciudad de La Plata con la ciudad de Buenos Aires? Entonces, lo que va a hacer es que haya un ferrocarril entre la ciudad de La Plata y la ciudad de Buenos Aires. ¿eh? Y ese va a ser el ferrocarril del oeste en principio, después se va a hacer cargo el ferrocarril del sur, y allí vamos a tener entonces las estaciones de José Mármol, de Rafael Calzada y de Claypole, con una particularidad. Fíjate vos que la fecha de fundación de cada una de nuestras localidades muchas veces tiene que ver con el paso del ferrocarril. Claro. ¿Y esto por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires se decidió que todos aquellos pueblos que no tuvieran acta de fundación o una fecha cierta de fundación y tuvieran ferrocarril, tomaran como fecha de fundación el paso del ferrocarril. De hecho, el 15 de abril de 1884 va a pasar el ferrocarril por José Mármol y por Claypole. Esa sería su fecha de fundación. No por Calzada, porque todavía Rafael Calzada no existía. Rafael Calzada es una estación posterior que va a hacer lo que va a funcionar a partir de 1910. Es decir, incluso, fíjate vos que la zona de Calzada que se estaba poblando, pero todavía no tenía la estación, y estaba entre José Mármol y Claypole, en algunos lugares se la denominaba como el pueblo del medio, ¿no? Claro, porque todavía estaba en el medio. Ya era Calzada, pero era el pueblo del medio. Y cuando se instala la estación, ya tenemos ahí fijadas las tres estaciones que van en esta línea, ¿no? José Mármol, Rafael Calzada y Claypole. Y aquí, otra vez volvemos al tema de los nombres. Calzada, donador de tierra. Claypole, que era un inglés muy, muy picarón por su habilidad comercial, y estaba casado con María Obligado, una familia muy importante de la provincia de Buenos Aires, terratenientes ellos. Entonces tenemos Claypole y Calzada con nombres de donantes de tierra. Pero en el caso de José Mármol, no hay donación de tierra. Las tierras son adquiridas por el propio ferrocarril. Entonces el ferrocarril es el que decide el nombre. Y ese nombre, José Mármol, tiene que ver con que se va a colocar en 1884, en una época en donde los nombres están vinculados a una mirada política diferente de la época de Rosas. Entonces tenemos José Mármol, Florencio Varela, y distintas estaciones que Gutiérrez, que van a representar una mirada política diferente. Así que creo que el ferrocarril es nervio y motor de nuestro partido, realmente, sin duda, con historias diferentes, pero con historias individuales muy interesantes. Ricardo, yo te agradezco mucho que hayas traído la historia de los ferrocarriles aquí en Almirante Brown a este encuentro que tenemos. Última pregunta, la estación de ferrocarril más antigua del distrito es la de Gleu, ¿verdad? La de Gleu es la más antigua. Y ya pronto vamos a tener la más nueva. La más nueva. Que va a ser la hermosa parada de la facultad. Ricardo, muchas gracias. No, por favor, Hugo, un gusto, gracias. Gracias a ustedes por estar allí.